Bueno, bienvenidos chicos a este video, a esta clase donde vamos a estar ya adentrándonos, esa es la palabra, a, a hidrocarburos, ¿verdad? Que son los primeros compuestos orgánicos que vamos a ver en la clase de química. Em, y debido a que los compuestos del carbono son tan numerosos, como vimos la clase pasada, pueden llegar a ser más de 7 millones, es un poquito inconveniente organizarles en familias como antes. eh, no, mejor dicho, es conveniente. Qué inconveniente. Es conveniente organizarlos en familias, ¿verdad? Como también hacíamos el año antepasado, en primer año, ¿verdad? De manera a que podamos tener a todos aquellos que tengan similitudes estructurales dentro de una familia. Y ahí es donde empezamos con los hidrocarburos, que son el primer tipo de compuesto orgánico que vamos a ver. Los hidrocarburos, como dice acá, esta es la definición, son compuestos cuyas estructuras moleculares, o sea, cuyas moléculas, solamente tienen carbono e hidrógeno. Solamente estos dos átomos están presentes en los hidrocarburos. Y se puede clasificar en muchas maneras. Acá tenemos, por ejemplo, una molécula de hidrocarburo donde lo que vemos en negro, o sea, las pelotas negras, son átomos de carbono y las pelotas blancas son átomos de hidrógeno. ¿Ok? Vemos acá un hidrocarburo cuya cadena es cerrada, o sea, un hidrocarburo cíclico, donde empieza, termina y supera, ¿verdad? Y decía, se puede clasificar de varias maneras. Acá tenemos la clasificación de hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Los alifáticos, a su vez, pueden ser de cadena abierta, o que también son los hidrocarburos normales. Una cadena abierta puede ser normal, una simple cadena, o puede ser ramificada. Dentro de los alifáticos de cadena abierta tenemos a los saturados y a los insaturados. Los saturados, o sea, los hidrocarburos alifáticos de cadena abierta saturados, son llamados alcanos, y los insaturados pueden ser de dos clases, los alquenos y los alquinos. ¿Ok? Los hidrocarburos alifáticos cíclicos, es decir, que tienen cadena cerrada, pueden ser saturados o insaturados. Y fíjense que los saturados son los cicloalcanos, ¿verdad? Igual que acá, alcanos, pero tiene un prefijo ciclo porque tienen cadena cíclica o cadena cerrada. Y lo mismo para acá, los insaturados pueden ser cicloalquenos o cicloalquinos. La misma cosa que acá arriba, solamente que con el prefijo ciclo para indicar que tienen cadena cerrada. Y los hidrocarburos aromáticos son hidrocarburos, como dice, cíclicos, o sea, tienen cadena cerrada, insaturados, es decir, pueden ser cicloalquenos o cicloalquinos, y tienen propiedades particulares que los caracteriza. Pero en los aromáticos vamos a adentrarnos mucho más adelante. Vamos a empezar con los hidrocarburos saturados, específicamente. Dentro de nuestra clasificación vamos a estudiarles a los alcanos, o sea, vamos a empezar viendo hidrocarburos alifáticos de cadena abierta saturados. Em, Son compuestos en los cuales cada átomo de carbono está enlazado con otros cuatro átomos diferentes o cuatro átomos a su alrededor por enlaces simples de tipo sigma. Esto es lo que caracteriza a los hidrocarburos saturados. Enlaces simples de tipo sigma. En los hidrocarburos saturados solamente hay enlaces simples, no hay enlaces dobles y tampoco hay enlaces triples. Entonces tenemos como ejemplos o como representantes estos hidrocarburos saturados. El hidrocarburo saturado de un solo carbono, un solo carbono forma cuatro enlaces sencillos, ¿sí? Y se llama metano. El metano es el hidrocarburo saturado más sencillo, digamos. Ahora tiene un solo átomo de carbono. El etano tiene dos átomos de carbono. ¿Está? Y sus demás enlaces, o sea, tiene un solo enlace carbono-carbono y sus demás enlaces son con hidrógeno. Y el propano es el hidrocarburo saturado de tres carbonos, ¿verdad? Tres carbonos que todos tienen enlaces sencillos con los átomos circundantes, podamos decir, ¿verdad? Hay que recordar que el carbono solamente puede formar cuatro enlaces, ¿ok? No puede formar menos en compuestos orgánicos,
y tampoco puede formar más. 4 enlaces es el tope y es el mínimo a la vez. 4 enlaces sí o sí. Y el hidrógeno siempre un solo enlace puede formar. ¿Ok? No se olviden de eso. Otra cosita que seguro pueden visualizar es que en el nombre todos terminan en ano. Ano, ano, ano. Eso también es característico de los hidrocarburos saturados. Generalmente terminan su nombre en ano. Y lo único que cambia es el prefijo, ¿verdad? Si tiene un solo carbono, se usa el prefijo met. Met me indica que el compuesto tiene un solo carbono. Et me indica que el compuesto tiene 2 carbonos. Prop me indica que el compuesto tiene 3 carbonos. ¿Ok? Y como vemos acá, los alcanos o los hidrocarburos que tenemos acá pueden ser bien sencillitos o pueden ser bien complejitos, ¿verdad? Pueden ser chiquititos como estos o pueden ser gigantescos como estos, pero todos son hidrocarburos saturados. Y existe un gran número de hidrocarburos. ¿Ok? En el caso de los alcanos, que son los primeros que vamos a ver, como ya dije, em, son también llamados parafinas. ¿Ok? Eh, y existe un gran número de alcanos. Tienen una fórmula general que es esta, ¿verdad? Donde N es el número de carbonos, es decir, si yo le pongo acá un valor de 1, ¿verdad? C1H2 por 1 más 2. 2 por 1, 2, 2 más 2, 4. C1 es lo mismo que escribir C, CH4, ese es el alcano más sencillo, ¿verdad? Y así sucesivamente, puedo ir variando la cantidad de carbonos y voy a obtener todos los alcanos posibles, ¿verdad? Esta es la fórmula general de los alcanos. Es muy importante tener esta fórmula, porque me va a ayudar a identificar más adelante si lo que tengo enfrente es un alcano o no. Em, Son hidrocarburos saturados acíclicos. ¿Sí? A significa sin, era como ateo. Acíclico, no forman ciclos, es decir, son cadenas abiertas. Como ya dijimos, el metano es el alcano más sencillo, que ya le vimos hace rato. Y al aumentar N en esta fórmula, obtenemos las fórmulas de una familia de compuestos. Para que a esa familia de compuestos se le llama serie homóloga. La serie homóloga es una serie de compuestos en la cual los miembros sucesivos de la serie difieren entre sí por un factor constante, y en este caso el factor constante es el CH2. O sea, vamos a tener fórmulas donde tenemos CH3, CH2, 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 infinitamente se va a repetir el CH2, y lo único que va a variar en estos alcanos va a ser la cantidad de CH2. ¿Qué es lo que es CH2? Y es carbono y 2 hidrógenos, ¿verdad? A eso se refiere CH2. Acá vemos, por ejemplo, en esta tablita, la fórmula molecular del alcano en cuestión. Fíjense que lo que varía, lo más importante que varía, es la cantidad de carbonos. ¿Está? Carbono 1, carbono 2, carbonos 3, carbonos 4, carbonos 5, carbonos 6, carbonos. Acá tenemos hasta 10 carbonos, ¿verdad? Fíjense que en el nombre todos terminan, todos tienen un sufijo en común, que es el sufijo o la terminación ano para los alcanos, ¿verdad? Alcanos. Y el prefijo varía dependiendo de la cantidad de carbonos. Y esto es muy importante. Si quieren hacer ustedes un cuadrito para ayudar memoria, digamos, hasta que se acostumbren, pueden hacerlo. Si en la fórmula tenemos un solo carbono, estamos frente a el metano, ¿verdad? Prefijo met para un carbono, prefijo et para 2 carbonos, prefijo prop para 3 carbonos, prefijo vut para 4 carbonos. Hasta acá es bien diferente a lo que habíamos visto en una nomenclatura sistemática, por ejemplo. Pero a partir de acá ya es nomenclatura sistemática. Pent para 5, ex para 6, ept para 7, oct para 8, non para 9, dec para 10. Y fíjense que esta es la fórmula molecular. Si nosotros desarrollamos esta fórmula, obtenemos lo que tenemos, lo que está acá al lado, ¿verdad? El CH4 es CH4 y punto. Pero el C2H6, el etano, se puede escribir de esta forma, ¿verdad? Donde este carbono con este carbono están enlazados, este carbono a su vez está enlazado a 3 hidrógenos, ¿verdad? Esta es una fórmula abreviada, digamos, semidesarrollada,
Y este carbono también está unido a 3 hidrógenos, ¿verdad? Y a partir del propano ya aparece lo que es el CH2 que hablamos hace rato de la serie homóloga. Fíjense que el propano tiene un CH2 en medio, el butano tiene 2, el pentano tiene 3 CH2 en medio, ¿verdad? Entonces va variando la cantidad de CH2. Y a eso se refería con lo de serie homóloga. Em, Acá tengo otro cuadro, ¿verdad? Donde tenemos, por ejemplo, hasta 20, sí, y hasta 100, ¿verdad? A partir de 30, acá ya va aumentando de a 10, ¿verdad? Para tener una idea de cómo nombrar alcanos muy grandes. Obviamente, nosotros no nos vamos a centrar en un alcano de 100 o de 98 carbonos, por favor, no. Sepan que existe y cómo se nombra, pero o al ver una fórmula, por ejemplo, molecular, una fórmula molecular son estas, para super abreviadas, y ven que tienen 80 carbonos, entonces pueden decir, ah, esto se llama octacontano, ¿verdad? Contano es a partir de, a ver un poquito, de 30, ¿verdad? Triacontano, tetracontano, pentacontano. Nosotros a reventar vamos a usar hasta 15 si es que aparece alguno, pero sepan que existe un prefijo para cada número de carbonos, pero en el caso de los alcanos, todos terminan en ano. ¿Está? En cuanto a la isomería, los compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero estructuras moleculares distintas, reciben el nombre de isómeros estructurales. Es decir, pueden tener la misma fórmula molecular, que es la que vimos acá. Yo puedo tener esta misma fórmula molecular para estructuras diferentes. A eso se le llaman isómeros. Eh, Tenemos por acá dos isómeros, ¿verdad? Del C4H10. C4 me dice que tiene que tener 4 carbonos. Este tiene uno, 2, 3, 4. Acá tenemos uno, 2, 3, 4. Perfecto. H10 significa que tiene que tener 10 hidrógenos. Acá tenemos 3 más 3, 6, más 2, 8, más 2, 10. Acá cumple. Y acá 3 más 3, 6, más 3, 9, más 1, 10. Perfecto. Misma fórmula molecular, diferentes estructuras, ¿verdad? Em, Este es el isómero normal, entre comillas, y este es la estructura iso, se le conoce. Estructura iso, iso de isómero. La misma cosa acá, ¿verdad? Este es el butano, el mismo butano de acá. La estructura es la misma y esta estructura es idéntica a esta que está acá, ¿verdad? Vemos que fíjense, los carbonos entre ellos están enlazados y cada uno otra vez completa sus enlaces, sus 4 enlaces con hidrógenos. Y acá también lo mismo, ¿verdad? En total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos y 4 carbonos. ¿Está? Los isómeros presentan propiedades diferentes porque son compuestos diferentes. Por más que tengan la misma fórmula estructural, son compuestos diferentes porque su estructura es diferente. ¿Está? Eh, y en principio no existe límite para el número de átomos de carbono que puedan enlazarse en una cadena de hidrocarburo. Como ya vimos, ahí tenemos hasta 100 carbonos, teníamos en la tabla anterior, ¿verdad? Y también una de las razones de la existencia de tantos compuestos orgánicos es que no existe límite para el tamaño de la molécula que se pueda formar. Pero la razón principal de la existencia de tantos tipos diferentes de compuestos orgánicos es por el tema de la isomería, ¿verdad? Que puede formar un montón de isómeros. Con una sola fórmula estructural puedes tener varios isómeros. Mientras más carbonos tenés, más cantidad de isómeros puedes formar. Y este es solamente un ejemplo con el butano, ¿verdad? ¿Verdad? But de 4, ano de alcano, ¿verdad? El butano tiene un isómero que es este, que se llama metilpropano. Después vamos a aprender a nombrarle. El pentano tiene más, ¿verdad? El pentano tiene 3 formas isoméricas. Un carbono se clasifica como primario, esto también es muy importante, un carbono se clasifica como primario, secundario o terciario, también puede ser un carbono cuaternario, dependiendo de a cuántos átomos de carbonos se unen. Por ejemplo, este carbono que está acá es primario porque solamente está unido a este carbono. Sin embargo, este carbono está unido a este y a este, por ende es un carbono secundario.
¿verdad? Acá tenemos un carbono primario, este también es un carbono primario, este es un carbono primario, pero este que está acá es un carbono terciario porque está unido a este carbono y a este carbono. ¿Ok? Eso es lo que me dice acá en este cuadrito. Acá está el pentano, fíjense. El pentano, fórmula molecular C5H12. En principio esta es una cadena de 5 carbonos y 12 hidrógenos, ¿verdad? 5 hidrógenos más 5 hidrógenos más uno 12. Pero no solamente puede corresponder esta estructura para esta fórmula, también puede ser esta estructura, ¿verdad? Donde vemos una cadena larga de 4 carbonos y una ramificación de un carbono. O puede ser esta estructura donde vemos una cadena larga de 3 carbonos y 2 ramificaciones. En todos estos casos se cumple esta fórmula y a eso se le llama isómero o isomería, ¿verdad? Fíjense que el butano tenía un isómero, el pentano tiene 2 isómeros más. En total son 3 estructuras para una sola fórmula. En el hidrocarburo de 10 carbonos presenta 75 isómeros. El de 6 presentan 5 isómeros, ¿verdad? Y así sucesivamente. El prefijo N que tenemos acá se refiere a un grupo de cadena lineal cuyo punto de unión está en un carbono primario. ¿Okay? Cadena lineal. El prefijo iso que tenemos acá describe un grupo alquil de, bueno, de hidrocarburo de alcano, hilo es una terminación, en el cual el punto de unión está en el extremo de una cadena de carbonos que tiene un grupo metilo en el segundo carbono a partir del extremo opuesto. Madre de Dios. Tiene un grupo metilo, acá está el grupo, a este se le conoce como grupo metilo, en breve vamos a ver eso, pero esta es la definición formal, ¿verdad? Que está unido al segundo carbono a partir del extremo opuesto que está acá. Segundo carbono es este a partir de contar este como primero, ¿verdad? Esa es la definición de las letritas que tenemos ahí. N también significa normal. Prefijo N normal, o sea, se refiere a la cadena normal, digamos, la cadena abierta normal. Y el iso es de isómero, ¿verdad? Una variación de la estructura de esa fórmula. Ok, entonces, ¿cómo nombramos los alcanos? Ya vimos que todos terminan en ano, ¿verdad? Perfecto. La cadena más larga de la molécula es el hidrocarburo principal. Por ende, cuando tenemos una molécula de hidrocarburo, hay que ver cuál es la cadena más larga. Y en base a ella, nombramos. Los átomos de esta cadena más larga vamos a enumerar empezando por el extremo que está más próximo a una ramificación. El carbono del extremo más próximo a una ramificación va a ser mi carbono 1. Vamos a hacer ejemplos. ¿Para qué se hace esto? Para que los sustituyentes, o sea, las ramificaciones, también conocidas como sustituyentes, adquieran los números más bajos posibles. ¿Ok? Acá está lo importante del día. Cuando una parte de un hidrocarburo se considera como sustituyente o como ramificación, el sustituyente se denomina grupo alquilo. Eso es lo que vimos hace rato en la diapositiva pasada. Dijimos que esto es grupo alquilo. ¿Por qué? Porque en realidad es una ramificación. ¿Está? Y para nombrar al grupo alquilo, en vez de la terminación ano, se le pone una terminación hilo. Pero eh, se conserva el prefijo, ¿verdad? Si este tiene un solo carbono, el prefijo es met. Y como es una ramificación, su terminación es il o hilo, ¿verdad? En este caso, il, porque le nombramos dentro de una cadena, pero si le nombramos a él solito, viene a ser metilo, ¿verdad? Un metilo. Eh, ok, esto tendría que haber sido al revés, tendría que ir apareciendo, no desapareciendo. Entonces, los radicales alquilo, los radicales que pueden aparecer como ramificaciones en nuestra cadena. Puede ser de un carbono, entonces se llama met-il. Puede ser de dos carbonos, entonces se llama et-il. Puede ser de tres carbonos, entonces se llama prop-il. O puede ser de tres carbonos, pero un isómero de la cadena abierta, entonces es iso-prop-il. ¿Verdad? Eso tiene tres carbonos al igual que este. Puede ser de cuatro carbonos,
¿verdad? Acá tenemos 4 carbonos, entonces es but-il, terminación il. Puede ser de 4 carbonos también, pero en el segundo carbono tener un metilo, entonces se llama isobutil. Puede ser de 4 carbonos, pero en este caso, por ejemplo, tiene 4 carbonos, pero el carbono que está unido a la cadena principal, eso nos señala por un enlace rojito, para cuál es el carbono que está unido a la cadena principal. Eso nos dije hace rato. Pero este carbono que está unido a la cadena principal es un carbono secundario, porque está unido a uno, dos carbonos. Por eso es sec-butil. Y este carbono, o esta ramificación también tiene 4 carbonos, y el carbono que está unido a la cadena principal, que es este, está unido a 3 carbonos más. Por eso se llama ter-butil. Ter de carbono terciario, sec de carbono secundario, iso porque bueno, tiene un metilo en el segundo carbono, y butil porque tiene 4 carbonos. Todo lo que es butil, 4 carbonos. Fíjense la cantidad de isómeros que tiene el butil, ¿verdad? Muchas maneras de presentar una misma estructura, una misma fórmula molecular. Para esto también hay una tabla, que es la tabla 12.1 que pueden usar. Es una tabla de grupos alquilo. Está en la página 287 del libro de Química de Alfonso. ¿Está? Y acá tenemos un ejemplo que vamos a realizar ahora. Entonces, vamos a nombrar este ejemplo que está acá. ¿Sí? El primer paso es elegir la cadena más larga. Podemos elegir esta cadena que está acá, ¿verdad? Pero esta cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos a ver otra alternativa. Podemos elegir también esta cadena acá. Esta cadena puede, las cadenas más largas pueden doblar, así que no se preocupen. Busquen ustedes la cadena continua más larga. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos más cantidad de carbonos, por ejemplo. Y también puede ser así. A ver, puede ser así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ser también esta la cadena más larga. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo mismo. Entonces tenemos dos versiones de cadena más larga. Yo voy a usar la que hicimos hace rato. No importa. Si no hay una cadena más larga que esta, entonces tomamos esa, ¿verdad? No hay manera de que haya 7 carbonos en una cadena. Entonces, esa es mi cadena más larga. Las que son ramificaciones son aquellas que no forman parte de... Entonces, los que no forman parte de la cadena son aquellas que quedan fuera. Este y este, por ejemplo, ¿verdad? Y como yo voy a nombrar, o antes de nombrar, tengo que enumerar cuál es mi carbono 1, cuál es mi carbono 2. Carbono 1 es aquel que está en el extremo de la cadena. Puede ser este carbono de acá o puede ser este de acá. ¿Qué necesito para determinar quién es el carbono 1 y saber quién está más cerca de una ramificación? En este caso, este de acá está a una distancia de 1, 2, 3 de una ramificación. Y el otro está a 1, 2, ¿verdad? Entonces, por preferencia, nos quedamos con este como carbono 1. Sí, voy a poner hacia arriba para no confundir. Carbono 1. Entonces, este va a ser mi carbono 2. Y solamente enumero los carbonos de la cadena más larga. Carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. ¿Está? Entonces tiene 6 carbonos mi cadena más larga. Podemos escribir ya acá. Prefijo para 6 es ex con H. Como es un alcano, como solamente tenemos enlaces sencillos, entonces la terminación va a ser ano. Entonces esto es un hexano. ¿Qué pasa con las ramificaciones? Las ramificaciones también hay que nombrar. Y el nombre de las ramificaciones tiene que ir antes de la cadena más larga, antes del nombre de la cadena más larga. Entonces, como yo indico, tengo que indicar en qué carbonos tengo ramificaciones. Por ejemplo, en el carbono 2 tengo una ramificación y en el carbono 4 tengo otra ramificación. Entonces yo digo, bueno, en el carbono 2 tengo una ramificación de un carbono. Esta ramificación tiene un carbono, ¿sí? Entonces,
El prefijo para este va a ser met. Y como es una ramificación, su terminación va a ser il. Lo mismo para este. Un carbono y es una ramificación. Entonces, en el carbono 2 tengo metil. Y en el carbono 4 tengo metilda. ¿Está? Entonces, esto podemos extraer del ejemplo. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta molécula? Esta molécula se va a llamar 2-metil, 4-metil hexano. También puedo nombrar así, si quiero simplificar más la historia. Puedo decir, bueno, en el carbono 2 y en el carbono 4 tengo metil. Pero como tengo dos metiles, entonces le puedo poner dimetil. 2,4 dimetil hexano. O 2-metil, 4-metil hexano. Es la misma cosa. Pero se prefiere esta forma para nombrar. Entonces, el nombre de esta molécula es 2,4 dimetil hexano. ¿Sí? Cadena más larga de 6 carbonos. Tengo dos metiles, uno en el carbono 2, otro en el carbono 4. Eso es lo que me dice el nombre. ¿Está? Bien, seguimos. Entonces, seguimos con nuestra regla IUPAC para nombrar alcanos. Si hay más de un grupo sustituyente idéntico, se indica la cantidad de grupos mediante prefijos di, tri, tetra, etc. Así como vimos recién en el ejemplo. Pusimos dimetil porque había dos sustituyentes idénticos en la cadena. Ahora no importa si es ubicación diferente. Entonces, elegimos la cadena más larga y acá tenemos tres sustituyentes iguales. Ahora entonces sería 1, 2, 3. Para 3 sería trimetil. ¿Verdad? Si hay dos o más clases distintos de grupos alquilo, los nombres se colocan por orden alfabético, sin tener en cuenta que el prefijo de la ramificación sea ter, sec. Lo que importa es si es met, et, would, prop, ¿verdad? Tampoco si hay dos, tres, no, eso no importa. Nombre de la ramificación por la cantidad de carbonos nomás. Entonces, me dice que si se alfabetizan los prefijos iso y neo, por si tengamos, por ejemplo, un isobutil, isopropil, isopentil o neopentil, ¿verdad? Eso sí, vemos acá la cadena más larga es la que está pintada en rojo, ¿verdad? Tiene 10 carbonos. Esta es otra manera de representar un alcano, ¿verdad? En cada vértice, digamos, hay un carbono. Por eso me numera desde el extremo hasta acá 10 carbonos. Ya se subentiende que cada carbono tiene 4 enlaces y que está unido a hidrógenos, ¿verdad? Para completar los 4 enlaces. Entonces vemos que acá hay una ramificación en verde que es igual a esta, ¿verdad? Las ramificaciones iguales me pintan en el mismo color. Acá también las azules son todas idénticas. Y todas las que son en azules son metiles, ¿verdad? Porque tienen un solo carbono. Acá también hay un solo carbono, un solo carbono. Acá hay dos carbonos, son etiles entonces. Y para nombrar, obviamente, el carbono 1 es aquel que está más cerca de una ramificación. En este caso, este es el carbono 1. Entonces, tenemos dos metiles acá, pero no se nombran primero los metiles. Se nombran primero los etiles. E viene antes en el alfabeto que M, por eso. Entonces, 4,5 dietil, la E primero, etil, el nombre de la ramificación, ¿verdad? Después dice 2,2, porque en el mismo carbono tenemos dos ramificaciones, 2,2, 7, 8, tetra, porque son 1, 2, 3, 4 metiles. 2,2, 7, 8 tetrametil decano. Decano porque es la cadena más larga de 10 carbonos. Este es un ejemplo de cómo nombrar. Acá también lo mismo. 6 carbonos. Se nombra primero el, la ramificación que lleva un nombre o que empieza con una letra alfabéticamente inferior, digamos, y después las ramificaciones que llaman por nombre o que su inicial sea una letra mayor en el alfabeto. Primero el etil, por más que esté en un carbono más alto, después los metiles, por más que estén en un carbono más bajo.
numéricamente, ¿verdad? Después vamos a hacer eso muchísimo, así es que no se preocupen si no les está quedando todo ahora mismo, pero las reglas hay que tenerlas claras. Por eso ya les presento de entrada. Si hay dos cadenas con el mismo número de átomos de carbono, se considera como fundamental la cadena con más sustituyentes. Hace rato, por ejemplo, al seleccionar la cadena más larga, vimos que hay dos vías. Entonces nos quedamos con la primera, ¿verdad? Que tenía también 6 carbonos y tenía más sustituyentes. Entonces tenemos la misma cadena, pero diferente manera de seleccionar. Acá, por ejemplo, eligió esta como cadena principal porque así tiene dos sustituyentes y no eligió esta como cadena principal porque ahí tenía solamente un sustituyente, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos alternativas de cadena más larga, elegimos aquella que me va a generar más sustituyentes. Vamos a hacer estos ejercicios. Yo les voy a alzar en un PDF en el Teams, ¿verdad? Son varios, vamos a hacer algunos, no vamos a hacer todos. Este va a quedar para ustedes, ¿verdad? Para que hagan solitos, les da el nombre. Lo que ustedes tienen que hacer en su cuaderno es escribir la fórmula desarrollada para cada uno, no isómeros, solamente la fórmula normal, una cadena lineal sin ramificaciones. Una vez que tienen la fórmula desarrollada, eso escriben como fórmula estructural y eso a su vez como una fórmula molecular o bruta, ¿verdad? La fórmula molecular pueden escribirlo usando la fórmula de los alcanos que vimos primeritos, ¿verdad? Que era CnH2n más 2. Entonces la cantidad de carbonos colocan en vez de n y van sacando la fórmula molecular. Pueden hacerlo solitos, yo sé que sí. Es bastante sencillo, pero sí me voy a quedar más con ustedes en estos ejercicios de eh, formulación primero, porque si te da el nombre es para que vos formules, y nomenclatura después, porque si te da la fórmula es para que nombres. ¿Ok?